mensaje que es muy importante porque más allá de sembrar una esperanza, lo que quiero es sembrar una reflexión. Entonces, en todo este interín, la gente, cuando le hablaron de la Asamblea de las Naciones Unidas, enseguida saltaron algunos políticos, entre ellos el gran amigo Diego Arria. Digo gran amigo porque no es gran amigo, pero es un individuo que yo le tengo respeto, hemos hablado en algunas oportunidades y todo eso con su formularia, y me atreví a advertirle a la gente de que pararan un poco sus expectativas con respecto a la formularia, porque no es es decir, las Naciones Unidas era muy difícil o es muy difícil que saque del sombrero un conejo o una solución y que tipo cápsula lo envíe a Venezuela y voilà, se solucionan todos los problemas. Esto no va a suceder y esto, aunque usted no lo crea, querido amigo, estaba en la mente de los venezolanos. Muchos, por las redes sociales, decían, usted está equivocado. Arria pudo liberar a Kosovo de Milosevic. No. Es decir, su mecanismo diplomático ayudó a que sectores informales pudieran llegar, es decir, a hablar con elementos claves y que pudiese llegar a esa intervención. Pero si a Milosevic no le llega el ejército y la coalición internacional con sus bombas preparadas a decirle, mire, Milosevic todavía, bueno, si estuviese vivo, estuviese gobernando. En fin, ahora bien, ¿qué quiero decirles yo a ustedes con esto? Mucha gente me dijo, ¿ves? Yo sabía que lo de la intervención no va. Vamos a ver. Amigo, hay suficientes pruebas. Yo me atrevo a hablar, yo no hablo por los demás, hablo por las cosas que me constan, por las informaciones que tengo de primera mano, tanto de Colombia como de Estados Unidos, y a las cuales estoy autorizado a poder transmitírselas. Y son las siguientes. Ustedes no van a ver ninguna acción, y voy a empezar de atrás hacia adelante, y no van a ver ningún tipo de declaración agresiva antes del 6 de noviembre, porque nada más y nada menos que esta acción en la posibilidad real de que exista una intervención militar en Venezuela no se va a dar jamás y nunca en la antesala de uno de los eventos electorales más importantes que va a sostenerse ahora en los Estados Unidos, que es la elección de la Cámara del Senado, de la Cámara de Representantes, de la composición del Senado, de gobernadores, etcétera, etcétera, que definitivamente en un momento político delicado para la administración de Trump no va a existir esa posibilidad. Muchos me han hablado, acuérdate de la teoría de la conspiración interna que tiene Trump, que han dificultado a través de su propio gabinete que Trump tome acciones. Yo no sé si esto es verdad o es mentira. Lo que sí es cierto es que hemos visto gente de la administración de Obama que definitivamente fue uno de los que, con todo y la simpatía que uno puede sentir por un individuo que tiene un aspecto humano y que ha tenido un buen trato, pues, por lo menos de forma, no sé si de contenido, pero parece ser que restos de esa administración han entorpecido mucho el caso Venezuela. Pero para eso colocaron a un individuo que se llama John Bolton. John Bolton, y esto se lo puedo decir con muchísima responsabilidad. Yo no suelo borrar mis Periscope. Yo los dejo allí. Ustedes pueden ir revisando en retrospectiva, si tienen el estómago y la paciencia, yo no lo haría, pero ahí están, ahí quedan como un registro. No por nada, sino porque quiero que ustedes puedan verificar si los análisis tienen cierta, no voy a hablar de veracidad porque está muy mal que uno lo diga, pero si hay una coherencia en lo que hemos venido diciendo hasta el momento. Ahí está John Bolton. ¿Por qué coloca a John Bolton como consejero de seguridad nacional el señor Trump? ¿Por qué quitan
a Tillerson y colocan a Mike Pompeo. ¿Por qué esa combinación de Mike Pompeo con John Bolton es lo que más temen el gobierno o la narcotiranía, mejor dicho? ¿Por qué están asustados en este momento? Aquí hay una sola razón. Los tiranos saben que Trump puede, como todo presidente de los Estados Unidos, tener una acción ejecutiva que difiere la engorrosa labor de preguntarle al senador, de preguntarle a la Cámara de Representantes. Es decir, puedo ir como decisión ejecutiva a hacer una extracción o como sea de allí. Y les voy a adelantar algo. Esto se va a dar en dos fases. Yo no puedo decirles a ustedes exactamente algunos detalles, pero esto se va a dar en dos fases. Va a haber una fase de disuasión. Esto es algo así para que tengan claro de cómo va a ser esto. Esto va a ser, o usted se va o nosotros vamos. No le digo más. Y esto no lo sé yo, esto lo sabe el tirano. Repito, para que quede, hoy es 13 de septiembre. Este perico, por favor, guárdenlo. Va a haber una fase de disuasión. O usted se va o nosotros vamos. ¿Qué prefiere usted? Número 1. Número 2. Si no se va, vamos a ir y vamos en serio. Y cuando hablo de ir en serio, es en serio. Es ya la parte militar, bélica, ya la guerra. No bromeaba Walter Martínez, no hace un bluff cuando dice, sin eufemismo, se avecina la guerra. Pero no va a ser una guerra. No va a ser una guerra. Y les voy a explicar por qué no va a ser una guerra. Por supuesto va a tener un carácter bélico, pero no va a haber conflagración. Porque para que exista esa condición tendría que haber una unidad nacional que respondiera nada más y nada menos que a una de las potencias, no voy a decir ahora la mayor potencia militar, pero una de las potencias militares más grandes del planeta. Ahora, ¿de qué depende esto? Porque muchos dicen, ahí viene el creador de ilusiones para que, como dicen algunos, y leo, para dormir. Usted cuando habla de esto quiere dormir al pueblo de Venezuela para que el pueblo de Venezuela no se levante. ¿Qué razonamiento tan estúpido y tan idiota? Si el pueblo de Venezuela quiere levantarse, se va a levantar y tiene razones para hacerlo y más bien es extraño que no lo haya hecho. No hay ningún mensaje a través de una intervención porque este mensaje que yo estoy dando acá a mis ilustres seguidores, a mis ilustres amigos que están aquí en esta transmisión, no lo está escuchando, sino una pequeñísima porción del país. Tal vez una pequeñísima porción de venezolanos que tiene una capacidad, un criterio, un análisis, pero el resto de la población, la masa crítica de la población, créanme, no se está enterando de lo que estamos hablando aquí. Sin embargo, sí se van a enterar de las réplicas que nosotros vamos a hacer o que hagamos de nuestro mensaje. Saludos, mi amigo Will. Entonces, ¿qué teme el gobierno? ¿Qué teme el tirano de Miraflores? ¿Por qué fue a China? Porque en esta oportunidad, ante los contundentes ataques y señalamientos ya muy concretos, que si en algo estoy de acuerdo con Diego Arria también, es que jamás en la historia de las Naciones Unidas una embajadora, y especialmente de los Estados Unidos, había personalizado un ataque. Es decir, jamás se había dado el caso de haber nombrado a un individuo, exactamente a Diosdado Cabello, y haberlo acusado de, bueno, no tenía más sencillo la señora, de narcotraficante, de ser prácticamente un prófugo de la justicia, un hecho inédito. Es decir,
La señora no tenía más sencillo sino decirle, caso inédito, Diosdado Cabello es narcotraficante, es un delincuente, es, bueno, todo lo que se le ocurrió decirle. Eso tiene una implicación, eso es vinculante con acciones. Ustedes dirán, eso no quiere decir que los Estados Unidos van a ir. No, 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 no. Lo que ellos temen es básicamente lo impredecible que es la línea política, porque antes Castro le decía, óyeme, olvídate que los Estados Unidos jamás ellos no van a intervenir, pero en esta oportunidad, con este individuo que bien o mal, le caiga mal, no lo pueden predecir. Y tanto es que le ha dado muestra de que va a suceder que el gabinete que se ha formado el señor y por supuesto la extirpación quirúrgica de su propio gabinete y la misión que tiene la señora Gina Haspel y el individuo y el señor Jim Mattis y el señor John Bolton de investigar y de desmenuzar quiénes fueron los autores de la traición del New York Times, diario de izquierda ahora. Bueno, ahora no, siempre lo ha sido, pero que se ha enfilado ya, ha quitado las marañas de lo que pudiese quedar de duda a nivel internacional y se ha enfilado a decirle a Trump no vaya para Venezuela, porque lo ha dicho ya incluso a título de editorial, no se meta en Venezuela, porque no vamos a analizar en este Periscope cómo en Estados Unidos existen socialistas, comunistas, progresistas, chiaros, como ustedes lo quieren llamar. Pero existen, esa es la realidad. Ustedes pensarán, eso es imposible. Estados Unidos no va a intervenir. Déjenme decirles algo. Le han hablado a Duque de la siguiente manera, especialmente por el viaje y por el desespero que tuvo la administración anterior ya a lo último por lo que le habían advertido y la entrante administración de Duque. El viaje de Delcy Rodríguez a China, previo al de Maduro, fue para buscar, engranar u ofertar algo que fuese lo suficientemente apetitoso para los chinos, lo suficientemente fuerte, porque saben que a Rusia ya no pueden ir. No pueden ir porque no va a poner ilusión de un gobierno, además un narcoestado, pensar que de alguna manera el presidente Putin va a poner en riesgo su excelente relación con Estados Unidos por defender un narcoestado. Muy difícil, dice la Gaceta, como solíamos decir los venezolanos. Ahora bien, el viaje de Delcy Rodríguez, de antesala al de Maduro, indica que los chinos sí van a agarrar, van a dar alguna que otra declaración, pero no van a ser capaces de jugárselas diplomáticamente, todo lo que usted quiera, como siempre lo han hecho. Dirán, no estamos de acuerdo, condenamos la intervención en Venezuela, y eso lo saben los Estados Unidos, especialmente el señor Trump, especialmente la amenaza de los progres en Venezuela, en el resto de Latinoamérica, de los comunistas. Saben perfectamente bien que de triunfar eso, este movimiento, si Maduro se sale con la suya, sabe que después cae Colombia. Y si cae Colombia, señores, de ahí hacia abajo, todo puede pasar. Conclusión. No esperen que antes del 6 de noviembre, a la víspera de una elección que representa para el señor Trump la posibilidad de hacerse al menos de una o de refrendarse o de medirse realmente en la Cámara del Senado y en la Cámara de Representantes, porque si bien es cierto que los republicanos ahora son mayoría, no es el juego, no es la movida que Trump quiere.
Pero los analistas, no este señor, los analistas en Estados Unidos dicen que todo parece indicar que el señor Trump va dirigido, va enfilado a ganar la aprobación de la mayoría de esta Cámara de Representantes y en la composición del Senado. Muchos temen, para bien o para mal, que esto ocurra. De todas formas, salga sapo o salga rana, la decisión de una intervención militar no va a pasar. Y les puedo, no puedo poner mis manos en ello, pero les puedo asegurar que es muy poco probable que eso suceda, que pase por manos del Senado o pase por manos del Congreso norteamericano. Va a pasar directamente por la decisión ejecutiva del señor Trump. Pero eso no va a ocurrir antes del 6 de noviembre, pero bajo ninguna circunstancia. A menos que ocurriese un hecho de conmoción nacional, léase un golpe de Estado, un levantamiento, que pudiese ocurrir, que pudiese haber un estallido social. Y ese estallido social es otro de los panoramas que tiene contemplado el gobierno. Provocarlo ellos mismos para lograr buscar o crear una conmoción antes del 6 de noviembre. Cuidado, cuidado. Las negociaciones de Venezuela con China se basan en que si triunfa una alianza China-Venezuela, Colombia puede despedirse, literalmente. Gente que está dentro del gobierno, dentro de la tiranía, muy cerca de los hermanos Rodríguez, medianamente cerca, saben que de darse una intervención en Venezuela, se acabaría todo el proyecto bolivariano, no solamente en Venezuela, sino irían cortándole la luz a Bolivia, a Nicaragua y a todas esas malas hierbas que pudiesen crecer. ¿Tomará Trump esa responsabilidad ejecutiva? Es lo más probable. Los indicadores, que no los interpreto yo, los interpreta el pueblo norteamericano, los interpreta el tirano, parece decir que sí. Es decir, el equipo que ha formado el señor, la asesoría que tiene y sobre todo, déjenme decirles algo, las personas que tiene alrededor en las cuales confía, especialmente el señor Pompeo, especialmente el señor Bolton y especialmente el señor Jim Mattis, parece ser que el único susurro que le tienen en el oído es: no hay otra salida sino eliminar, sacar de raíz ese sistema, esa tiranía que está en Venezuela. Y Estados Unidos tendrá, mejor dicho, Trump tendrá la responsabilidad. Duque ya ha escuchado, no lo vamos a decir, no lo va a decir, mejor dicho, pero Duque ya sabe lo que significa la permanencia de Maduro, lo sabe. Ustedes analicen, piensen, si es posible que alguien que vaya a ser sometido a cierta manera a un escrutinio a nivel nacional, sobre todo un presidente que ha causado una polarización del país y que además está en el ojo del huracán en la política norteamericana, va a tomar el riesgo de hacer este tipo de operaciones, por lo menos antes de esa fecha. Y analicen también el por qué la visita de Trump para Colombia está pautada para mediados de noviembre o principios de diciembre. Analicen eso, por favor. Analicen eso. Esto no va por vía diplomática. Almagro puede decir todo lo que quiera, lo puede decir todo eso, porque Trump sabe exactamente de cuál
cuáles son sus enemigos. Yo no me fío, y discúlpeme, yo no me fío de ningún comunista ni ex comunista que esté trabajando activamente en las decisiones para Venezuela. No me confío en Michelle Bachelet, que comete, nada más y nada menos que sale Michelle Bachelet diciendo que el régimen de Maduro y el régimen de Ortega son violadores de derechos humanos. Carajo, señora Bachelet, cuando usted fue presidenta de Chile, usted bastante que avaló al gobierno de Nicaragua y bastante que avaló el gobierno de Maduro y bastante amistad que hizo con Chávez y bastante amiga que es de Fidel Castro, o era de Fidel Castro. Así que yo no puedo pensar en que un comunista esté defendiendo mis derechos humanos. Yo no puedo ni siquiera tener la incoherencia, la insensatez de poner mi pensamiento en esa situación. Ahora, que hay que poner un relevo político en Venezuela, que va a haber un liderazgo, sí. Por eso es que estamos trabajando a toda mecha, a toda velocidad con el movimiento de repúblicos. ¿Y por qué? Porque hace falta una conciencia ciudadana, hace falta ciudadanos que estén pendientes de sus derechos, los derechos de libertad, que sepan defender el imperio de la justicia en Venezuela y que además sepan definir y que sepan diferenciar cuáles son los liderazgos políticos que representan la continuidad del mal que nos trajo a esta situación de vida o muerte. Por eso es que un repúblico jamás aceptaría el sistema clientelar de partidos. Acepta los partidos. Y un repúblico puede pertenecer a un partido y puede tener un partido pero con ideas de repúblico, con ideas de libertad, con meritocracia, con derecho, con respeto a la propiedad privada, con derecho a que un país sea gobernado por la gente más capaz. Y por supuesto que esté dispuesto a desinfectar a Venezuela de todos estos comunistas, de todo eso que ha pululado, de todos estos grandes carajos que son capaces de decir en público que hay que escoñetar a los escuálidos, que hay que acabar, en otras palabras, que hay que acabar con todo aquel paisano, con todo aquel camarada de ellos que se les voltee, o cualquier opositor que sea capaz de expresar desacuerdo contra ellos. Hay que escoñetarlo. Y entiendo que coñetarlo es matarlo, ¿verdad, Carreño? En fin, así están las cosas, queridos amigos. Así que voy a presumir un poco. El tiempo nos ha dado la razón. El tiempo nos ha dado la razón. Lo que parecía inverosímil antes, nuestras ideas por las cuales se burlaba mucha gente, empezando por aquello de que Venezuela no podía salir de la situación si no era con ayuda militar. Todo el mundo decía, no, es que hay que hacer, no, mira, eso con una protesta basta. Eso con sublevarse, con hacer, basta. Y no está mal, Pero lo que faltó en ese análisis de estas respetables personas, muchas de ellas, a las cuales yo respeto, que analizaban desde ese punto de vista, se les olvidaba un detalle. ¿Quién era? ¿Cuál era la moral del enemigo que tenían enfrente? ¿Y cuáles eran los objetivos de ese enemigo? Y especialmente se les olvidó pensar a dónde van estas personas si no están en el poder. Jamás pensaron que estaban atrapados, que estos malandros están atrapados en el país. Y que lejos de haber construido puentes, cavado túneles para poder salir, lo que hicieron fue destruir las naves con las cuales podían huir. Porque como Chávez les enseñó a huir hacia adelante y a Chávez les funcionaba, ellos pensaron que podían hacer lo que les diera la gana y que no iban a tener consecuencias. Venezuela depende de la comunidad internacional totalmente en este momento. ¿Que por qué, Wilfredo? ¿Por qué depende de la comunidad internacional? Porque el pueblo de Venezuela ha intentado muchas cosas y el pueblo de Venezuela en este momento está totalmente incomunicado, está en knockdown, está en una lona de esto es un pugilismo donde hay boxeadores,
al pueblo de Venezuela le dieron un knockdown. Y el entrenador, el coach, y hasta el sparring que se encarga de dar el conteo de protección estaba a favor del tirano. El entrenador, que supuestamente eran los falsos opositores que están allí, Capriles, Ramos Alup y toda esta gente que secuestraron la oposición, están diciéndole, mira, quédate en el piso, no te levantes, lanza la bandera blanca. Por eso es que es muy difícil, y la comunidad internacional lo sabe, y no quiero ser otra vez repetitivo, pero se burlaban de nosotros cuando decíamos, esta gente ya no representa a la oposición, esta gente que es capaz de actuar con la fría incoherencia, con la capacidad de cohonestar lo que está montado en Miraflores, ya no puede representar jamás la oposición venezolana. Pero se burlaban de nosotros, divisionista, antipolítico, radical, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? Han sido los radicales los que han sido capaces de darle forma al país. Y yo les voy a decir algo que no es con el ánimo de formar, no tiene absolutamente... lo digo con todo el respeto del mundo y lo digo además con toda la humildad, que es reconocer a estos guerreros que dieron su vida en el año 2014, en el año 2015, en el año 2016, en el año 2017, que han teñido las calles del país de sangre. Todos esos guerreros, todas esas familias que hoy tienen luto, que a gente que ha perdido la libertad, que ha perdido su familia, que ha perdido su hogar, que ha perdido sus hijos, que han tenido que dar lo más sagrado, lo más sublime que puede haber para un ser humano, que son sus afectos, y que lo han perdido, más allá de los bienes materiales que por supuesto han perdido. A esa gente, esa tinta, esos glóbulos rojos que están allí, son los componentes de la tinta con las cuales se va a firmar la libertad en Venezuela. No ha sido todo lo que se ha logrado no ha sido a través de los políticos, no ha sido a través de nosotros, ha sido a través de ese inmenso sacrificio. Y tendremos la oportunidad, lamentablemente homenaje no los traerá la vida, pero tendremos la oportunidad de darle su sitio en la historia como ellos se lo merecen, como tiene que ser. Así que a eso voy. Créame, este equipo del señor Fitzpatrick, el señor Jim Mattis, Mauricio Claver Carón, ex consejero John Bolton, y el señor Mike Pompeo no están jugando precisamente carrito.